Uso constructivo de los problemas. 1958. Una de las grandes compañías industriales de nuestro país tiene el siguiente eslogan: lo han escuchado a menudo, el progreso es nuestro mejor producto. Creo que esta conferencia nuestra, en particular, denota más promesa y más progreso que cualquiera que hayamos celebrado antes. Es prometedora y ha estado llena de progreso porque ha pasado por dificultades cuadrado y ha convertido esos problemas en una ventaja, en algún desarrollo y en una gran promesa. Me gustaría, en nuestros últimos momentos aquí, reflexionar sobre este asunto de los problemas. Ah, surgió de los problemas, de uno de los problemas más graves que le pueden afectar a una persona, el problema asociado con esta oscura y fatal enfermedad del alcoholismo. Así fue para Evie y el doctor Bobby, para mí, y así ha sido desde entonces para cada uno de nosotros, que nos acercamos a con un problema imposible, desesperados. Y por eso llegamos aquí. Y este problema ha sido tan destructivo, tan imposible, que ha sido necesario un milagro virtual de la gracia de Dios para sacarnos a cada uno de nosotros de nuestra esclavitud. Entonces, como Harry T. Booth Cúbico lo ha dicho también, la fase del milagro se acaba y viene esta cuestión de enfrentar la vida, de vivir, desarrollarnos y trabajar juntos, de llevar este mensaje al mundo, de hacernos ciudadanos del mundo, merecedores del nombre. Ese, entonces, es el problema. Aún nos queda en nosotros ese abundante gracia si tenemos esperanza, pero no encontramos más esta ayuda gratuita del milagro de la sobriedad. Así que ahora tenemos otro tipo de problema. Podemos hacer que sea un problema destructivo, si así lo deseamos, podemos recaer en nuestra situación anterior. Pero, felizmente, la mayoría de nosotros no lo hacemos. Este problema ahora se convierte en un proceso educativo. Es algo para el desarrollo y el progreso, se convierte en nuestro producto más importante y el problema es la piedra de toque, el estímulo para la perfección de ese progreso. Permítanme ilustrarles con la historia interna de la producción del libro de A.A. La he mencionado solo ligeramente en A.A. Llega a su mayoría de edad, porque harían falta muchas páginas para explicar lo doloroso que fueron los problemas de la producción del libro. Durante la producción de ese libro, vi la naturaleza humana en su estado más sublime, y también en su peor y más sórdido estado. Y fui parte, a veces, del aspecto sórdido del asunto. Me eduqué en Wall Street. Empecé a pensar en términos de lo hambriento que estaba. Aquí estaba el medio para sobreponerme no solo a ese hambre, aquí estaba el medio para llegar a ser famoso, el medio para tener poder. Todas estas ideas me surgían de vez en cuando y, de vez en cuando, me movía en esa dirección. Rápidamente, otros, que tenían los mismos defectos que yo, lo detectaban, así sin más. Se sentaron conmigo, y empezó a hablar la conciencia de grupo. Creo que Dios realizó por mí varios milagros para darme la inteligencia de ver que ellos tenían razón. Teníamos disputas acerca del dinero, teníamos disputas acerca del prestigio, teníamos las más crudas disputas acerca de los pasajes más maravillosos de ese libro. Y de todo ese conflicto, de todos esos problemas, surgió una educación, una aplicación de los principios divinos, que hicieron que el libro fuera lo que es. Si no hubiéramos tenido ningún problema, no habríamos tenido ningún libro. Así que hace falta lo absoluto y lo relativo, lo divino e, incluso a veces, lo sórdido, para hacer este muy importante producto, el progreso. Cuando aparecieron las tradiciones de A.A., lo hicieron muy lentamente, esta vez por el gran temor y las amenazas de disolución que acosaron a los grupos e individuos por toda esta comunidad. Durante 10 largos años nadie pudo decir si las fuerzas de destrucción prevalecerían o si el valor educativo de los problemas aportaría las ideas apropiadas. Si me consideran como la persona con ansia de poder que fui y aún soy en gran medida, podrán ver que cada una de estas tradiciones era una contradicción de mis inclinaciones naturales. Pero la conciencia de grupo era más sabia que yo no podía decir quiénes serían miembros, no podía manejar esta cosa desde New York, sería autónoma y así sucesivamente siguiendo la lista de las tradiciones, todas ellas negaciones de lo que yo de manera natural quería para mí. Ese fue el punto en que Alcohólicos Anónimos empezó a educarme. Todo el mundo había aprendido por la vía dura. Había un inmenso trabajo, inmensos problemas, pero este era el tipo de problema que provocaba el desarrollo. Esto no resultó ser un problema destructivo, esto era constructivo. Por lo tanto, el arte del desarrollo tiene mucho que ver con hacer un uso constructivo de las dificultades. Llegamos a la misma situación, al ir configurando la junta de custodios, a medida que iba tomando forma la sede dolorosamente, cada paso del camino, los mismos viejos impulsos por el prestigio, el dinero, la ambición, un insano deseo de aprobación. Nuestros amigos no alcohólicos pagaron un precio muy alto. Todos pagamos un precio muy alto de sufrimiento y de tragedia, y por todo eso podíamos ver este fenómeno, gente en su mejor comportamiento a un lado, y gente en su peor comportamiento al otro lado. A.A., con la guía de Dios, marchaba entre estas dos poderosas fuerzas. Así que fue la conciencia de grupo y su sabiduría, incluso a pesar de la ansiedad, que acompañaba a las tradiciones de A.A., la que principalmente ideó lo que tenemos aquí. Porque lo que tenemos aquí tenía que establecerse dentro del marco de esas tradiciones. Así que cuando me enteré de que tenían una acalorada reunión de delegados, más acalorada que nada visto hasta ahora en esta conferencia, dije, bien, vamos a aprender algo. Esto es maravilloso.
Creo que todos nosotros veneramos los conceptos de democracia, de parlamentos y de república. Vemos estas asociaciones de hombres y mujeres tratando de cooperar, tratando de gobernarse a sí mismos. Nosotros, en el mundo occidental, creemos que en estas instituciones radica la sustancia espiritual necesaria para la felicidad y unidad del creemos en las mismas cosas para... Sostengo que si esta conferencia estuviera agitada, si los individuos estuvieran profundamente trastornados, un compañero me dijo que su úlcera empezó a molestarle otra vez, digo que eso está bien. ¿Por qué? ¿Qué parlamento, qué república, qué democracia no ha estado trastornada? La fricción de puntos de vista opuestos es el modus operandi por el que proceden. ¿De qué deberíamos tener miedo aquí? Ahora bien, la gran esperanza de las democracias, repúblicas y parlamentos es que la gente que está en sus circunscripciones estén lo suficientemente bien motivados, lo suficientemente bien informados, sean lo suficientemente espirituales para hacer que esas instituciones funcionen. Si no funcionan, si la gente no tiene esas cualidades, entonces tenemos que recurrir a la estrategia infantil de la dictadura. Si esto se hiciera en la oportunidad de tener una democracia bajo la orientación de Dios, la oportunidad de tener una república, la oportunidad de tener un parlamento de servicio, las oportunidades son mucho mejores para nosotros, diría que para cualquier otra institución que me pueda venir a la mente. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? Como dije, veneramos estas instituciones. Y todos los días, leemos el periódico de Washington, de Londres, vemos que se dicen las mismas cosas duras en esos parlamentos, y que a menudo hay una gran amargura y conflicto, y aún las veneramos porque por debajo tenemos la confianza subyacente. Pero, digo, yo, ¿cuántas veces en tal parlamento, al final de una sesión, llegan a estar sus miembros, en tan profundo acuerdo uno con otro? ¿Se sienten bajo tal gracia, como la que somos afortunados de tener nosotros? ¿De qué demonios tenemos miedo?